consulta, que Ah, le pregunte a usted qué debería poner ahí. bueno, Eso no ¿cuál lo es? explicó, digamos. Ah, bien. Bueno, acá se trata de una empresa. Bueno, lo que pasa es que me están pidiendo entrar a cada rato y me voy del práctico. De una empresa que fabrica y comercializa muebles de oficina en el noreste argentino. Acá dice que el gerente de ventas mensualmente debe reportar el importe total de ventas por zona geográfica y por tipo de productos a la gerencia general, ¿no? Para ello coordina las siguientes tareas o actividades. Ahí se les detalla qué es lo que hace la empresa, ¿no? En ese sentido, qué es lo que hace. Fíjense, dice, cada sucursal presenta informe de qué cosa, de dos cosas, de las ventas diarias en unidades físicas y de las facturas de ventas emitidas donde se observan los datos del cliente, la cantidad, el precio y la forma de pago. Serían los datos que tiene que tener toda factura, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene que tener toda factura. Eso es lo que hace cada sucursal, porque esta empresa tiene, evidentemente tiene sucursales. Entonces, cada una de ellas emite esa información. Y el departamento contable, ¿qué hace? Controla si las cantidades informadas por cada sucursal concuerdan con la facturación, ¿sí? Registra las facturas en el sistema contable BUO en base al plan de cuentas diseñado. Y en tercer lugar, genera desde el sistema contable un reporte de ventas mensual, ¿no es cierto?, por zona geográfica y tipo de producto y se remite a la gerencia general. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, el gerente general tiene la información que está pidiendo, que él necesita. ¿Se entiende hasta ahí eso? Sí, profe, hasta ahí se entiende. Bueno, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ubicar en todo esto, ¿no es cierto? En todo este detalle de cómo se maneja la empresa y de dónde sale la información del sistema contable, cómo hace para emitir esa información, tenemos que ubicarla y llevarla acá al cuadrito donde están las etapas del proceso contable. Y específicamente, ¿qué nos pide el ejercicio? Identificar en el texto anterior, que es lo que acabamos de leer, las etapas del proceso contable y las acciones y herramientas enunciadas en ese ejemplo que acabamos de leer, ¿no? Esto no necesariamente significa que acá van a aparecer todas las etapas del proceso contable, ni que van a estar todas las herramientas y acciones descritas en todas las etapas del proceso contable, ¿sí? Porque esto es una parte de lo que ocurre en la empresa. Veamos, lo analicemos. En la primera etapa, que es captación de datos, eso lo habíamos visto en clase, lo habíamos repasado en clase. ¿De qué se trata? Como nos está pidiendo, a ver, identifiquemos primero si acá se cumple o acá nosotros en este texto podemos identificar la primera etapa del proceso contable. ¿Cuál sería la primera etapa? ¿De qué se trata la primera? Acá dice captación de datos, ¿no? El proceso contable capta datos y esos datos que capta el proceso contable dijimos que tenían que ser datos relativos a la empresa, porque son los datos que le va a interesar, no le va a interesar cualquier otro dato, y esos datos pueden surgir, ya sabemos dónde van a estar esos datos contenidos, cuál es el medio mediante el cual esos datos ingresan al sistema contable, a través de qué. De información o formulario. En este caso habíamos dicho formulario no, porque no estamos hablando de una factura en blanco. Un formulario sería una factura en blanco, pero para que ingrese datos al sistema contable, tiene que haber algún formulario con datos dentro del formulario, datos referidos. Claro, entonces cuando ese formulario tiene datos referidos a alguna operación que realiza la empresa con algún tercero, se transforma en un comprobante, ¿sí? Un comprobante de una operación realizada por la empresa, ¿sí? Entonces, acá podemos nosotros determinar de acá, ¿no es cierto?, identificar en este texto datos, ya sea que sean generados por la organización o generados por terceros, porque los datos pueden venir en un comprobante que emita la empresa, la propia empresa, o pueden ingresar al sistema contable en un comprobante que emita un tercero y no la empresa, ¿sí? ¿Cuál sería el caso de un comprobante que emita la empresa? La factura. ¿Una factura de qué?
¿De venta? De venta, muy bien, porque cada vez que vende la empresa va a facturar, va a emitir una factura y se le va a entregar al cliente. Eso es un dato generado por la propia organización, como dice ahí en el cuadrito, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería un caso donde tengamos un dato generado por un tercero, ajeno a la empresa? ¿Qué operación puede hacer la empresa con un tercero para que ese tercero le tenga que entregar un comprobante a la empresa? Una compra. Una compra, muy bien. Hace una compra de mercaderías al proveedor, entonces el proveedor lo que hace es entregarle la factura por la mercadería que la empresa está comprando. Esa factura viene emitida de un tercero ajeno a la empresa, ¿no es cierto? Bien. Ahora, en este texto, ¿de qué estamos hablando? Generado por la organización, profe. Claro, muy bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ventas que hace la organización, que hace la misma empresa, ¿no es cierto? Entonces, son datos generados por la propia empresa. De eso se trata. Bueno, ¿y cuál va a ser? De acá estamos hablando, dice, miren, de las ventas. ¿Sí? El gerente tiene que presentar al gerente general el detalle de las ventas por zona geográfica y por tipo de producto. ¿Sí? Entonces, cada sucursal emite un informe que dice cuáles son las ventas en unidades físicas y también emite un informe de todas las facturas que ha emitido. Bueno, esas facturas de ventas emitidas por cada sucursal sería digamos, el comprobante a través del cual va a ingresar la información emitida por quién, dijeron ustedes. La organización. Por la organización. Muy bien, entonces estamos hablando del rengloncito ese que dice captación de datos, primera etapa, generados por la organización, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el soporte o herramienta en donde se encuentra toda esa información de las ventas que va a ingresar al sistema contable? Recién lo dijimos. Es una factura. Una factura de ventas. Digan factura de ventas, porque no es lo mismo decir factura de ventas que factura de compra. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ahí tenemos que poner, ¿cuál es el soporte? Las facturas de venta. Ese es el soporte. Las facturas de venta. De todas las sucursales. Profe, sí. Ahí no habíamos dicho que el soporte era que se ponía de entrada. Por eso, o sea, a ver, ¿a través de qué ingresan los datos? A través de un soporte que es, en este caso, es un soporte de entrada de la información, ¿sí? Bueno, ese soporte de entrada de la información, en este ejemplo, son las facturas de venta de la empresa, que emite la empresa, porque todo lo que la empresa vende, el sistema contable de la empresa lo tiene que registrar todas las ventas. ¿Se entiende, chicos? ¿O por qué se están confundiendo? A ver, ¿quién preguntó eso recién? No sé si te quedó claro. ¿Quién fue el que preguntó? Sí, se entendió. Yo, sí se entendió. ¿Entendiste, Andrea, seguro? Seguro. Bueno, perfecto. Entonces, ¿ahí qué vamos a poner en ese cuadrito? Vamos a poner captación de datos. En herramientas, vamos a llenar la parte de soporte a la altura de donde dice generado por la organización, porque estamos hablando de las facturas de ventas de la organización, ¿sí? Facturas de venta de las sucursales sería ahí la herramienta, ¿sí? Y en la acción, ¿qué vamos a poner en las acciones? ¿Cuál es la acción que se lleva a cabo acá en esta primera etapa de captación de datos? ¿Cómo se llama la función? Se capta el dato de las ventas diarias en unidades físicas. Captación del dato se llama. Esa es la acción. Captación de la información. En este caso, ¿qué información se capta? Las ventas de cada sucursal. Tanto en unidades físicas como en todo, porque en la factura, fíjate que la factura, ¿no? Las facturas tienen todos los datos, tienen la cantidad, el precio, o sea que vas a tener lo que la empresa vendió en pesos, no solamente en cantidades, y la forma en que fue pagada la factura, ¿sí? Entonces, la acción que se lleva a cabo en esta primera etapa de captación de datos es captar todas las ventas realizadas por la empresa.
¿Sí? Ese es el dato que se está captando. ¿Y cuál es el soporte? Las facturas de venta de todas las sucursales. ¿Se entiende? Hasta ahí Sí, vamos. profe. Bien. Bueno, perfecto. Ahora sigamos. Proceso contable propiamente dicho. A ver, acá hay algo del proceso contable propiamente dicho que se describa en este ejercicio, en este caso de la empresa esta Nova. Puede ser que controla si las cantidades informadas por cada sucursal son correctas. Acá dice el departamento contable, claro, muy bien. ¿Por qué? Porque el proceso contable propiamente dicho, ¿dónde se va a llevar a cabo? ¿Quién lo va a hacer dentro de la empresa? El departamento contable, donde donde se hace la contabilidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso acá está bien detalladito en el departamento contable qué es lo que se hace, ¿sí? Entonces, acá en el departamento contable, ¿cuál es a ver, vamos por parte. Acá dice información contable, se les pide que pongan cuál es la información contable procesable y cuál es la información contable procesada, ¿sí? ¿Cuál es la información contable procesable en este caso? Sería el control de las cantidades informadas por cada sucursal. Acá te habla de información contable procesable. ¿Cuál es la información que se va a procesar? Los informes que enviaron cada sucursal. Los informes que enviaron cada sucursal, ¿sí? Esa es la información que nos va a servir para poder procesar las facturas de ventas de todas las sucursales. La información que se va a procesar o procesable son las facturas de ventas de las sucursales. Eso es lo que se va a procesar. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que el departamento contable va a tomar una por una de esas facturas y va a hacer el asiento contable que corresponda a esa venta, ¿sí? Esa es la información que yo voy a procesar contablemente, es decir, voy a hacer las registraciones contables en el libro, bueno, en este caso en el sistema contable, pero son las facturas de venta, todas las ventas que la empresa hizo, ¿no? En el mes sería, ¿no? Creo que es por mes que el gerente pide la información mensual, ¿sí? Todas las facturas de un mes. Bueno, eso es la información contable procesable, la que se va a procesar. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro de ese sistema contable? Es lo que ustedes están diciendo. Para procesar esa información, primero vamos a hacer un control. Un control entre las facturas de venta que emitieron cada una de las sucursales con el informe que han emitido las sucursales. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Vamos a comparar las facturas de venta con los informes que han presentado cada una de las sucursales. Como dijeron ustedes, hay dos informes que han presentado. Una de ventas en unidades físicas y otras, el detalle de las facturas con los datos de la factura. Entonces, todo ese informe que dan las sucursales tiene que coincidir con la información de las facturas de ventas que nosotros sabemos que tenemos ahí en la empresa, que ha emitido la empresa, digamos, para cada vez que ha vendido, que ha hecho cada una de esas ventas, ¿sí? Ahora, esa es la procesable. ¿Cuál es el soporte, digamos, que tenemos en la segunda etapa y las herramientas? ¿El almacenamiento de la información? Una es el almacenamiento, que es cuando ya hemos procesado, ¿no es cierto? Y otra sería las cuentas y los registros, ¿o no? ¿No es esa la herramienta en la segunda etapa? Entonces sería el plan de cuentas, profe. Claro, ahí tenemos nosotros las cuentas o el plan de cuentas, porque todas las empresas tienen que tener un plan de cuentas. ¿Qué es un plan de cuentas? Un listado con todas las cuentas que la empresa va a utilizar para registrar sus operaciones, ¿sí? Ese es el plan de cuentas. Un listadito con todas las cuentas y cada cuentita va a tener un código, ¿no? Entonces, todas esas cuentas van a ser las cuentas, ahí vamos a tener cuentas de activo, vamos a tener cuentas de pasivo, cuentas de patrimonio, cuentas de resultados y cuentas de ganancias, cuentas de pérdida vamos a tener, que son todas esas las que nosotros vamos a tener que ver cuál usamos para registrar cada una de las operaciones que queremos registrar o que realiza la empresa, ¿sí? Entonces,
el soporte o herramientas son esas, justamente, las cuentas y los registros contables. Y el plan de cuentas. El sistema BUO, ¿no? En el sistema BUO. Sí, el sistema BUO va a tener un plan de cuentas cargado ahí para que nosotros podamos utilizarlo al sistema para hacer los asientos. ¿Sí? Todo eso está en el sistema contable. Esta empresa no hace la contabilidad a mano, la hace mediante un sistema contable. ¿Sí? Y este sistema contable hay que parametrizarlo, hay que cargarle todas las cuentas, hay que cargarle un plan de cuenta para que nosotros podamos hacer los asientos en el sistema contable. Entonces, el soporte o herramientas, que es lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos, va a ser el almacenamiento, ¿no? De las cuentas, porque toda esta información que se está procesando tiene que quedar guardada en algún lugar. Entonces, eso queda en los soportes de almacenamiento. Así se llaman en esta segunda etapa, ¿sí? Soportes de almacenamiento. Y en la primera se llamaba, acá tienen que ponerle el nombre, soporte de almacenamiento en esta segunda etapa. Y en la primera sería soporte de ¿qué? ¿Cómo se llama en la primera etapa? No lo hemos visto. Soporte de entrada. Exacto, soporte de entrada de la información. Soporte de entrada de la información. Clase? Por favor, el micrófono. Entonces, en la primera etapa se llama soporte de entrada de la información, en la segunda se llama soporte de almacenamiento, ¿sí? Bueno, y dijimos que la herramienta o el soporte que se utiliza, ¿cuál sería? El comprobante, las facturas de venta para la primera etapa. Y en esta segunda, las cuentas, los planes de cuenta y los registros contables, los libros de contabilidad. Esos son los registros, los libros de contabilidad. Principalmente, ¿cuál dijimos en clase? ¿Cuál es el más importante? ¿Dónde se registran los asientos? ¿Dónde se hacen los asientos? ¿En qué libro? ¿En qué registro contable? ¿En el libro diario? En el libro diario. Muy bien, perfecto. Ahora, en esta segunda parte del proceso contable tenemos la información contable procesada. Fíjense. ¿No? ¿Cuál va a ser entonces la información contable procesada? ¿Qué es lo que necesita el sistema contable realizar? El registro de factura. El registro de las facturas, es decir, que la información contable procesada, yo puedo obtener, una vez que ya registré todas las facturas, ¿qué puedo obtener? El listado que me están pidiendo. Yo puedo pedirle al sistema un listado de las ventas mensuales clasificadas por zona geográfica y por tipo de producto, ¿no? Eso es la información contable procesada que yo voy a tener. El detalle de todas las ventas, ¿no? Por zona geográfica y por tipo de producto. Una vez que esté procesada la información, voy a tener todas las ventas, si yo quiero, en el sistema contable, ahí van a estar, ¿sí? Bueno, y de ahí pasamos a la salida de la información, que es la última etapa, ¿sí? Acá dice reelaboración de la información procesada. En este caso, no va a haber una reelaboración de la información procesada. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo ¿qué cosa? Un control. ¿Cómo? No escuché. ¿Qué dijeron? No escuché qué dijeron, chicos. No va a haber, yo les decía, no va a haber en la tercera etapa, fíjense, ahí tenemos varias acciones y o funciones. Entre esas tenemos lo que recién les estaba diciendo yo, que era la reelaboración de la información procesada, que ahí estamos hablando de la preparación, ordenamiento, controles, revisiones y ajustes. De todo eso estamos hablando acá en la reelaboración de la información procesada, ¿sí? Todas esas acciones de preparación de la información, ordenamiento de la información, controles, revisiones y ajustes corresponden a esta etapa, ¿no? Que se llama reelaboración de la información procesada. Pero esto se hace... Yo puse generar reporte, profe, ¿está bien? Pero, a ver, el generar el reporte, ¿en esa parte pusiste eso? Sí, perdón. Ajá. Bueno, cuando vos el importe, la información contable procesada es cuando vos generás el reporte.
¿sí? Es cuando vos generás el reporte. Por acá, en la salida de la información, vos vas a mandar un reporte. Acuérdense que acá en la salida de la información teníamos dos cosas, ¿no? El balance o los estados contables y los reportes. En este caso, se está pidiendo un reporte. El gerente está pidiendo un reporte, ¿sí? Entonces, en esta etapa de salida, acá directamente ustedes se van a ubicar en la puesta en conocimiento de sus usuarios. Ahí, en esa etapa. Ahí es donde se da a conocer o se entrega el reporte de las ventas clasificadas por zona geográfica y por tipo de producto, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el soporte o herramienta? El reporte, ¿sí? El soporte se llama, ¿cómo se llama el soporte? De salida. Eso, muy bien. Soporte de salida de la información. ¿Y en qué lo vamos a presentar? En un reporte vamos a presentar la información. Entonces, toda la parte de arriba que dice reelaboración de la información procesada y todo, eso va a quedar en blanco, porque acá no estamos confeccionando un balance. No estamos brindando al sistema contable, no, el objetivo que tiene ahora no es brindar el balance o digamos, que nosotros tengamos que hacer el balance. Acá lo que el gerente nos está pidiendo es sencillamente un reporte, ¿sí? Entonces, ese reporte, la información que va a contener el reporte, sale del proceso contable, donde dice información contable procesada, ahí está la información que va a contener el reporte. La información contable procesada serían las ventas de las sucursales clasificadas por zona geográfica y por tipo de producto, ¿sí? Bueno, ¿y cuál va a ser la herramienta acá, dijimos, en la segunda etapa? Va a quedar almacenada la información en las cuentas y en los registros, eso sí o sí, siempre va a ser así. Yo puse soporte interno. ¿A dónde pusiste soporte interno? En herramientas. Pero en herramientas, ¿de qué etapa estás hablando vos? De la elaboración de la información procesada. Ah, claro, sí. Ahí el soporte tiene su nombre, chicos. Los soportes tienen nombre en cada etapa. En la primera etapa se llama soporte de captación del dato. En la segunda etapa se llama soporte de almacenamiento. En la tercera se llama soporte de salida de la información, ¿sí? Y el nombre de ese soporte o herramienta es el reporte. Es un reporte interno, sí, es verdad, pero dale el nombre. Es un reporte de las ventas, ¿sí? Realizadas por las sucursales, clasificadas por zona geográfica y por tipo de producto. Ese es el nombre del reporte. Ese va a ser el título del reporte, digamos. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, perfecto. ¿Qué otra duda tenían? Profe, Sí. el control que se hace comparando las cantidades de las facturas no entraría dentro de la tercera etapa, ¿no? No, en la tercera etapa, fíjate, se llama salida de la información. Ahí es cuando vos ya directamente emitís los estados contables o cuando emitís el reporte, donde se hacen todos los controles, ¿no? En este caso, va a ser en la parte del proceso contable, porque antes de hacer los asientos de las ventas, ¿no? De procesar cada una de las ventas y de hacer los asientos a la venta, hay que hacer controles, ¿sí? Ese control lo vas a hacer en esa etapa. El control al que vos te referís, que está en la etapa de la salida de la información, pertenece al primer renglón que dice reelaboración de la información procesada, ¿sí? Pero esos controles, revisiones y ajustes se hacen cuando vos estás haciendo un balance. Sí, preguntaba porque las acciones que están listadas en el PowerPoint dicen Sí. que son clasificación, cálculo, registración y almacenamiento, y ahí no menciona ninguna parte control. Yo supongo que estará implicado en la clasificación, pero eso no lo menciona en ninguna parte. Claro, sí, es verdad. No está la palabra control, pero ahí es donde uno tiene que hacer. Para hacer los cálculos y todo eso, nosotros tenemos que hacer controles de este tipo de cosas, ¿no es cierto? Porque vos, a ver, el sistema contable acá, dice el departamento contable, fíjate, controla si las cantidades informadas por cada sucursal concuerdan con la facturación realizada, ¿sí? O sea, el departamento contable, fíjate, el departamento contable ya procesó las facturas,
O sea, en la empresa, vos seguro que vas a tener un sistema de facturación. Y ese sistema, que es un subsistema del sistema de información general que tiene la empresa, ese sistema de facturación tiene por misión facturar. Entonces, cada vez que un vendedor hace una venta, factura en un sistema de facturación, ¿sí? Ese sistema de facturación seguro que va a estar relacionado con el sistema contable. Y el sistema contable va a tener esa información al instante, digamos, cada vez que se hace una factura, y ahí se va a proceder a realizar la facturación, la registración de la facturación. ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, eso pasa dentro del proceso contable propiamente dicho. Ahora, cuando viene el gerente, ¿no es cierto?, general, y dice, necesito un listado con un detalle de las ventas por zona geográfica y tipo de producto, ¿no es cierto? Entonces, para entregarle a él ese reporte, ¿qué es lo que va a hacer el departamento contable? Va a hacer un control previo antes de darle eso al gerente. Porque si bien es cierto, el departamento contable ya registró toda la venta, ¿no es cierto?, para ver y chequear de que todo esté correcto, de que no se haya omitido registrar ninguna venta, ¿no?, es que va a hacer el control con la información que le manda cada sucursal, que recibe de cada sucursal. El departamento contable va a recibir de cada sucursal esa información de las ventas diarias por unidad de física y de todas las facturas, del detalle de todas las facturas que han emitido las sucursales. Entonces, dentro de ese proceso contable, el departamento contable va a hacer ese chequeo, ¿sí? Antes de apretar el botoncito y decirle al sistema, largame un listado de las ventas del último mes, clasificada por zona geográfica y por tipo de producto, ¿sí? Una vez que del sistema contable salió ese listado, se preparará el reporte, que ya ahí pasamos a la salida de la información, ¿sí? Siempre se hacen controles en el proceso contable, siempre, porque hay que controlar antes que registrar, hay que verificar, hay que ver la factura, hay que controlar la operación entera, ¿sí? Si viene una factura de una operación que hizo la empresa, yo tengo que chequear la factura. Si dice que se pagó al contado, me tengo que cerciorar que la empresa pagó al contado y tengo que fijarme cómo pagó, porque puede haber pagado con efectivo, puede haber pagado emitiendo un cheque corriente o puede haber hecho una transferencia bancaria. Y según sea la forma en que pagó, es como yo voy a registrar el asiento contable. Entonces, todo eso lo tengo que chequear, porque no solamente voy a mirar la factura, voy a tener que buscar el recibo. El recibo, ¿no es cierto?, va a decir de qué manera pagó la empresa, por ejemplo, si es que es una compra. Va a decir ahí que recibió, que fulano de tal, el proveedor recibió la suma de tantos pesos, ¿no?, en concepto de compra de mercadería, en efectivo va a decir, o va a decir con el cheque número tal de tal banco, o va a decir mediante transferencia bancaria de tal banco. ¿Se entiende? Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que controlar. Si nosotros tuviéramos el departamento contable, tendríamos que chequear la operación, armarla entera, saber cómo fue hecha y recién ahí estoy en condiciones de hacer el asiento contable. Entonces, el control, si bien es cierto, como vos decís, no está específicamente puesto acá, ¿no?, pero nosotros tenemos que clasificar la información, fijarnos bien cómo vamos a hacer para registrar y también hay que hacer controles. Implícitamente hay que hacer controles, cálculos, todo eso. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Bueno, perfecto. No hay de qué. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra duda, chicos? Profe, yo tengo una consulta. Sí. En sede de Valle, a nosotros el profe nos pidió que hagamos un mapa conceptual o un esquema de todo lo que vimos en la unidad 1. Sí. Pero en ninguna parte del trabajo yo leí que nos pide eso. Sí, en el enunciado del trabajo práctico está. El enunciado del trabajo práctico tiene 3 partes. La primera, donde se les dice a ustedes, digamos, cuáles son los objetivos de ese trabajo práctico y qué es lo que tienen que hacer previo para poder resolverlo. Después tienen una parte que es de los ejercicios, una segunda parte que se llama integrando conocimientos, donde está lo del mapa conceptual, ¿sí? Ahí se les pide la tarea esa
de armar un mapa conceptual, y una tercera parte donde está el glosario, donde se les pide, que ya los profes le deben haber dicho, o capaz que se lo digan mañana, no sé, qué grupo es el que se va a encargar de subir las definiciones al glosario. ¿Ya se lo dijeron o todavía no? No, a nosotros el profe ayer nos dijo que deberíamos, anteayer nos dijo que teníamos que hacer presenciar clases virtuales en horas de la mañana. Ustedes tienen, los que son de la sede de los Valles, tienen clases virtuales de teoría por la mañana, los días martes. Y el profe nos dijo que mañana también íbamos a tener. Ah, bueno, perfecto. Sí, él les va a dar seguro clases a ustedes para completar. Los que vienen al alvear van a ir presencial al alvear a terminar de ver los prácticos, el trabajo práctico número 1. ¿Sí? Todas las comisiones van mañana a la facultad a hacer el trabajo, a terminar de resolver el trabajo práctico número 1. Y a ustedes seguro que el profesor les va a dar virtual. Profe, una consulta, ¿cuándo se estaría entregando este trabajo? No, no es el trabajo práctico no lo van a tener que presentar si el profesor no se los pide. Pero obviamente que lo tienen que tener hecho porque ya, miren chicos, yo ya les puse visible la unidad número 2, ¿se fijaron? Sí. Bueno, Sí. ya tienen todo para estudiar. Miren que el lunes tenemos clase de la unidad número 2 y hoy es viernes. O sea que ya tienen que estar leyendo, ¿no? Para el lunes, para la clase del lunes. Y ya también está subido el trabajo práctico número 2 de la unidad 2, que ustedes ya lo tienen el día martes. Por eso ya se los habilita esta mañana, para que tengan tiempo, cada uno en el rato que pueda, va a ir viendo eso, ¿sí? Profe, lo que yo no entendí fueron lo de la doctrina anglosajona, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Sí. ¿Qué es lo que no entendiste de eso? ¿Vos tuviste la clase o no? Sí, fui. ¿Y qué es lo que no entendiste? Decime, a ver. Más que todo, digamos, el por qué ya no se los toma, digamos. Ah, al principio. Claro. No, porque esos principios contables ya no están vigentes hoy en día, ¿no? Estuvieron vigentes creo que hasta el año 1983, creo que les dije. ¿Por qué? Porque antes estaban los principios así, declarados de esa manera, y uno tenía como referencia esos principios, ¿no? Tanto el postulado como los 13 principios y las normas particulares. Pero a partir del año 1969, de 1983, esos principios contables fueron absorbidos por las normas contables, ¿sí? Se dejaron de estar vigentes, digamos, porque ya con las nuevas normas contables que se emitieron a partir de ese momento, varias normas contables que eran las que existían antes, existían muchas, cada una, digamos, algunas trataban algunos principios y otras trataban otros, ¿sí? Entonces, por eso es que ya dejaron de estar vigentes como principio. Ahora están insertos en las normas contables directamente. Ya no están aparte como principio, porque aparte la doctrina ha discutido esa denominación y dijeron que no, que realmente no son principios, verdaderos principios. Entonces, directamente los tomaron en cuenta todos esos conceptos dentro de las normas contables que hoy en día nosotros tenemos y que tenemos que tener de referencia en el ejercicio de la profesión. Y también les dije que algunos de esos que tenemos ahí como principios contables, nosotros los vamos a estudiar en esta materia. ¿Sí? Porque ustedes más adelante, cuando ya empiecen a ver las normas contables, ahí se van a dar cuenta y los van a ver. ¿Dónde están? ¿Sí? Pero por lo menos, y los vamos a ir estudiando de a poco. Entonces, en esta materia vamos a ver algunos, van a saber qué significan algunos de ellos. Y en las próximas materias van a ir viendo los otros. Eso era todo nada más. ¿Estamos entonces? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno, ¿qué otra duda? ¿Ninguna otra duda, chicos? ¿Ninguna otra pregunta? Profe, Sí.
en el práctico, cuando habla el cuadro, en el punto 9, cuando habla de la salida de la información, Sí. no me queda claro cuando tengo que diferenciar entre soporte y herramienta. El soporte y la herramienta es lo mismo. Son soportes o herramientas. Ah, claro, porque como en el cuadrito está como separado. Sí, para que le puedan poner el nombre, es para eso nada más. Entonces, por ejemplo, en la salida de la información dijimos que en la primera parte no iba nada, ¿no? En la reelaboración de la información procesada no va nada, digamos. Ah, bien. Porque no estamos haciendo un balance. ¿Estamos? No estamos confeccionando un balance, sino un reporte. Y ese reporte sale de la etapa número 2. Claro. ¿Sí? Entonces, vos en la partecita de abajo, donde dice puesta en conocimiento de sus usuarios, ahí van a poner, ¿no es cierto?, la emisión o la entrega, digamos, o la presentación del reporte que está pidiendo el gerente general. ¿Sí? Esa es la acción, dar a conocer el reporte al gerente general, cuando se lo presentan al reporte. En donde dice soporte, el soporte de esta etapa se llama soporte de salida de la información. Y la herramienta, por separarla, digamos, en donde va, se llama reporte. ¿Sí? Ese es el reporte mismo, propiamente dicho, digamos. Se va a llamar. ¿Cómo se llama en este ejercicio el reporte? Porque hay reporte de montones de cosas, de montones de temas, digamos, dentro de la empresa, ¿sí? En este caso, es un reporte de las ventas, ¿sí? Clasificadas por zona geográfica y por tipo de producto. Ese es el nombre del soporte. Del reporte, perdón. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno. O sea, que cuando, por más que esté separado en el cuadrito, soporte y herramienta es lo mismo. Es lo mismo. Son soportes o herramientas. Bien, gracias. ¿Sí? Bueno, no hay por qué. ¿Qué más? ¿Qué otra duda? Profe, yo en soporte había puesto salida de la información, pero en la reelaboración de la información procesada. Entonces ahí no tenía que poner nada, todo lo que puse ahí tenía que ponerlo abajo. Abajo. Ah, bien. Sí. Tacho, entonces, más que lo nada, de arriba. Claro, más que nada la parte esta, fíjense, si ustedes se van al Power a ver bien la etapa esta, van a ver que las acciones y o funciones que se llevan a cabo dentro de esta etapa de la salida de la información, en esta etapa, están clasificadas en dos, están separadas en dos. Por un lado, tenemos la que es preparación y ordenamiento de la información, tenemos la otra que son los controles, revisiones y ajustes. Esas dos, todas esas acciones juntas corresponden a la parte esta que dice que es reelaboración de la información. ¿Sí? La denomina reelaboración de la información. Y todo lo que queda, que es la exteriorización nada más, eso tiene que ver con la emisión directamente de la información, que es el prebalance y los estados contables y los reportes. ¿Sí? O sea que para la reelaboración de la información procesada, nosotros tenemos un soporte particular, una herramienta especial que hay que preparar, que es el prebalance. Así se llama. ¿Sí? Prebalance. Eso es para la reelaboración de la información. Y luego tenemos la puesta en conocimiento de los usuarios, que ahí directamente ya no tenemos el prebalance, ya tenemos el balance y los reportes. Por eso es que va en el segundo renglón, donde dice puesta en conocimiento de sus usuarios. ¿Estamos? Bueno, ¿qué otra pregunta? Muy bien, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra duda tienen? ¿De la teoría o de la práctica? ¿Ya han ido viendo el glosario, las palabritas del glosario o no? Todavía no, profe, nosotros en la Comisión 6 de Contabilidad. Ah, bueno, no, sí, ya sé, pero
Pero digo, a ver, pero ustedes solitos por su cuenta, ¿no han tratado de investigar a ver el concepto de esas palabras? La profe nos dijo que nosotros, por ejemplo, de que la parte 2, que integrando el conocimiento, lo veíamos más en clase. Sí, integrando. Sí, eso lo van a hacer juntos, pero el glosario, porque el glosario es ver qué significan esas palabras, el concepto de esas palabras. A ver, ahí van a tener que prestar atención, porque cuando ustedes busquen el concepto de esas palabras, ¿no? Hay palabras que tienen diferentes acepciones, diferentes significados, ¿sí? Entonces, una misma palabra, como yo les había dicho, puede significar una cosa en una disciplina y puede significar otra en otra disciplina. Entonces, si yo encuentro una palabra que tiene distintos significados, tengo que ver cuál es el significado que en este caso está relacionado con la contabilidad. Ah, bien. Profe, y estas palabras, por ejemplo, nosotros las sacamos para armar el glosario de la bibliografía que nos brindaron, ¿no es cierto? Claro, quizás las palabras esas, en la bibliografía muchas veces se aclara el concepto, ¿no? En la bibliografía. Ahora, si no lo encuentran en la bibliografía que nosotros le hemos dado a esa palabrita o ese concepto, búsquenlo en un diccionario, lo buscan por internet. ¿Sí? Bueno, sí. Hay palabras que encontré. Es más, yo le iba a preguntar, sí. Por ejemplo, a la hora de que nos evalúen, por ejemplo, estaba leyendo un poco de la parte de Buzzati, que es el autor. El autor, pero ¿cuál es? El Buzzati es la editorial. La editorial Alejandro Barbey. Vi que hay una parte en la que, por ejemplo, nos nombran Montesinos Schulbe de 1978, donde nos decía, por ejemplo, que se da una inexistencia de sistemas contables completos. Por ejemplo, todas esas fechas que nos nombran en este texto que ustedes nos brindaron en el aula, todas esas fechas tenemos que aprenderlas para poder rendir el examen. No. Resolver el cuestionario. No, chicos, no le vamos a pedir fechas, salvo las únicas fechas que son importantes, que son las que delimitan las etapas. Eso es lo que esas fechas que marcan los inicios y los finales de cada una de las etapas, ¿no es cierto?, de los periodos contables, esas fechas sí son importantes. ¿Sí? Bien. Pero después todo el resto así, no le vamos a preguntar con fecha, le vamos a preguntar a manera de hechos que sucedieron. Ustedes tienen que identificar cuáles son los hechos importantes dentro de cada etapa. ¿Sí? Eso. Bien. Esa duda tenía yo por la parte. Muchas gracias, profe. No hay por qué. Muy bien, muy buena la pregunta. ¿Qué más? O sea que las fechas que nos tenemos que aprender serían la de la parte 1, el ejercicio 1. El ejercicio 1, a ver. Ahí voy al ejercicio 1. Claro, donde les pide que ustedes delimiten cuáles son los periodos contables. ¿No es cierto? Sí, profe. Claro, ahí tal cual tienen que poner en cada redondelito de eso el inicio, que es lo que marca el inicio de cada etapa de los periodos contables, de cada periodo contable. Eso sí lo tienen que saber. ¿Cuál es la fecha y por qué? O sea, ¿cuál es el hito o el suceso importante o el acontecimiento importante que marcó el inicio de ese periodo contable? ¿Sí? Eso lo tienen que saber. Y después tienen que saber dentro de cada uno las cosas más importantes nada más. ¿Que tienen que ver con qué? Con lo que hemos repasado en clase. Las características del pensamiento contable y de las prácticas contables, de cómo se hacía la contabilidad, en qué se hacía la contabilidad, cuáles eran los registros, si existían registros, o en la etapa antigua vieron que no había registros contables, habían esculturas de arcilla, ¿no? Eran los tokens en la etapa de la antigüedad, en la prehistoria. Bueno, entonces, antes de la antigüedad, digamos, en la antigüedad, antes de la Edad Media. Entonces, ahí esas cositas son las que tienen que saber, ¿sí? La partida simple, el memoria de inventario, la partida simple, la partida doble, ¿sí? Cómo se registraba en el primer periodo empírico, cómo hacían las registraciones contables en las principales civilizaciones, así, lo más importante, nada más. ¿Sí? Es en el periodo empírico, ¿no, profe? Es en el periodo empírico, sí, y ahí hemos visto los sumerios, hemos visto los egipcios, los griegos y los romanos, ¿sí? Pero sí, son preguntas muy, muy sencillas, muy evidentes, digamos, que tienen que ver con lo más importante de cada periodo. No vamos al detalle porque no tiene sentido eso.
La idea que les tiene que quedar, como yo les dije en clase, es de la evolución de todo eso que nosotros leemos y nos enteramos cómo fue evolucionando la contabilidad, nos tiene que quedar así lo más importante. Y de la contabilidad, rescatamos las cosas de la contabilidad. Está bien que cuando, por ejemplo, vimos Egipto, ¿no es cierto? Hablábamos de Egipto, ¿y qué decíamos ahí? ¿Qué es lo que pasó de importante? A ver, yo les voy a dar un ejemplo como para que se guíen. Ahí en Egipto, ¿qué fue importante que ayudó a que la contabilidad evolucione? La utilización del papiro, ¿no? El papiro fue importante. Pero bueno, no le vamos a preguntar del papiro, pero ustedes sí lo saben. Y el papiro que ellos descubrieron, donde empezaron a hacer sus escrituras, obviamente que también se utilizó para la escritura de la contabilidad, para hacer la escritura contable, ¿sí? Pero eso trajo un gran progreso a nivel de contabilidad, de que ya se empezó a escribir, se empezaron a hacer anotaciones, ¿sí? Pero no le vamos a preguntar del papiro en sí, digamos. Esas cosas así no. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué más? Sí. O sea que en el punto 1, en el cuadro, únicamente tenemos que nombrar las cosas, lo hecho más importante, digamos, no desarrollar la profundidad, por ejemplo, el ejemplo que usted está dando, digamos, de los papiros, de Exacto, exactamente. únicamente mencionarlos. Miren, ¿qué les quedaría ahí en el periodo empírico, por ejemplo? ¿Qué es lo que pondrían ustedes? Primero, los tokens, ¿no es cierto? Se hacía la contabilidad mediante los tokens, ¿o no? Sí. Bueno, después de ahí, eso era un sistema. ¿Cómo se llamaba ese sistema contable? El sistema contable que había en el periodo empírico se llamaba sistema contable mnemónico. Así se llamaba el sistema contable. Sistema contable mnemónico. ¿Y en qué consistía? En cuentas simples, ¿sí? Había primero un sistema de cuentas simples, después había un sistema de cuentas complejo, ¿sí? Que ya dijimos qué tenía de cada uno en particular, ¿sí? Y en qué consistía cada uno. Pero el sistema contable que surgió ahí en esa época se llamó así. ¿Por qué? Porque justamente eran esas anotaciones contables que se hacían para reemplazar la memoria. Por eso se llamaba sistema contable mnemónico, ¿sí? Y después ahí ustedes digan que habían algunos balances anuales. ¿Quiénes presentaban balances anuales, por ejemplo? ¿Quiénes estaban obligados a presentar balances anuales? La iglesia. Exactamente, los templos, la gestión de los templos, egipcios tenían que presentar balances anuales, ¿sí? Y después en Grecia también se hacía contabilidad, los templos también hacían contabilidad, el Estado hacía contabilidad, ¿sí? Y los comerciantes siempre, por supuesto. Entonces ellos también hacían la contabilidad, nada más que en Grecia, ¿cómo la hacían? La hacían en las estrellas de mármol famosas esas que publicaban en la plaza, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso, por ejemplo, es importante. ¿Quién hacía la contabilidad? ¿Qué más? Y después en Roma, así que, ¿qué más? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Qué surgió ahí? Ahí fue importante el control del patrimonio y ahí se registraba todo, chicos. Ahí la contabilidad era una contabilidad analítica. ¿Por qué? Porque querían registrar absolutamente todo, se registraba todo. Había montones de libros de contabilidad, se llevaba un libro de contabilidad por cada tipo de actividad que se desarrollaba, ¿sí? Entonces había un libro de contabilidad de caja, un libro de cuentas corrientes, un libro de propiedades, un libro de rebaño, un libro de producción de aceite, de lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Que se hacía ahí en la actividad comercial. Había un libro para registrar cada cosa. Inclusive más, el autor, uno de los autores ahí que explica eso, había un libro de saqueos, dice, donde se registraban todos los saqueos que realizaban los romanos, porque ellos vivían conquistando tierras, ¿no? Entonces, y saqueaban muchos pueblos y demás, y tierras. Entonces, bueno, también se llevaba la contabilidad de eso. Se encontró todo eso.
Bueno, esas son las cosas así puntuales e importantes en esa primera periodo, ¿sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Del trabajo práctico, ¿no les costó otra cosita, otro tema? ¿Hay algo que no han terminado de entender? ¿Cómo han trabajado? ¿Trabajaron en grupo? Sí, profe, en grupos de A2. Ah, qué bien, muy bien. Muy bien. En mi caso no, profe, porque yo a la mañana trabajo y bueno, y ahí tengo hijos también, así que trabajé sola. ¿Trabajaste solita, pero qué? ¿No fuiste a la clase práctica? Yo el lunes no fui porque pensaba de que era virtual. Sí. El martes no fui porque digo, bueno, van a explicar lo de la clase virtual, la supuesta clase virtual, entonces fui el miércoles y el jueves. ¿Pero vos en qué comisión de trabajos prácticos te anotaste? ¿En la del jueves? En la 3, no, en la 3. Bueno, por eso es la del jueves. La comisión 1, 2, no, la 3 la de los días martes. La 3 de los días martes. O sea que ya tenés un ausente, Gisela. Sí, profe, porque justamente pensé de que el martes iban a ver el trabajo práctico de lo que habían hablado el lunes. Y como yo no estuve, no fui directamente el miércoles y fui el jueves. No, acá, Gisela, ya sabés cómo es la cosa, ¿no? O sea, vos tenés que asistir a las clases prácticas porque tenés que tener el 60% de asistencia, si no, no vas a poder rendir, ¿eh? Sí, profe, no soy de faltar nunca igual, pero bueno, pensé eso, por eso es que no fui a la del martes. Claro, no, tienen que ir a las clases porque son clases presenciales y esas son obligatorias, tienen que tener la asistencia. Entonces, cuiden, por favor, eso, ¿sí? Igual yo me registré en la del día jueves, que no sé si me la van a hacer valer o no, me registré, me hicieron presentar un trabajo que ahí hice con otro compañero. Está bien, pero ¿le dijiste a la profesora que vos vas a asistir el día martes? No le dije. Ah, no, entonces es que le tenés que decir, Gisela, porque si no la profesora te va a nombrar todos los jueves y te va a poner ausente. Ah, bien, no sabía eso, profe, perdón. Claro, es como le digo, mi primer clase presencial fue el día miércoles. Pero chicos, entonces, eso está escrito en el aula, Gisela. Vos tenés que leer bien todos los anuncios del aula. En el aula se explica clarito que una vez que ustedes se inscribían en una comisión, debían asistir a esa comisión y que no podían cambiarse de comisión. Y eso es porque les van a tomar la asistencia donde ustedes se han inscrito. ¿Me entendés? Sí. Claro, sí. Entonces, cuando vayas el martes, por favor, decile a la profesora que vos interpretaste mal. Yo voy con usted a la comisión 3. No, yo no doy la comisión 3, Gisela. No has entendido nada. Ah, perdón. No. La teoría la tienen conmigo, ¿sí? Yo doy teoría los lunes y los miércoles. A la teoría, chicos, pueden ir el día que ustedes quieran, porque en la teoría no se toma asistencia. ¿Sí? Entonces, la clase del lunes de teoría es exactamente la misma que la clase del miércoles de teoría. Ahí no tenés problema. Si podés el lunes, va el lunes. Si podés el miércoles, va el miércoles. ¿Entendés? No hay problema. En la clase práctica, si vos te anotaste para ir el día martes, que es el día que vos podés ir a la comisión 3, tenés que ir ahora el martes de nuevo. Y escúchame, mañana, cuando vayas a clase, mañana sábado tenés que ir a clase. Sí, mañana sábado vas a todas las comisiones. Bueno, ¿a qué comisión vas a ir vos? ¿Vas a ir a la 3? A la 3, sí. Bueno, ahí le decís a la profe que vos tomaste tu primera clase el día jueves. Perfecto. Decile en qué horario fuiste y decile que presentaste el trabajo con la profe, pero que no tuviste el cuidado de decirle a la profe que vos en realidad te anotaste en la 2. En la 3, la profe seguro que te tiene en su listado y te debe tener como ausente porque vos no fuiste el martes. Perfecto, profe. Entonces, decirle que vos fuiste con la otra profesora, decirle en qué horario fuiste el jueves, que por favor, si te puede considerar la asistencia de esa clase, no sé, verán entre las profes si la otra profe te puso el presente, se lo pasará a ella, no sé, pero explicarle lo que hiciste. Perfecto.
¿Sí? Bueno, profe, muchas gracias. No, no hay por qué. ¿Qué más? ¿Qué otra duda, chicos? Profe, yo tengo una duda. Sí. El profe nos dijo que no iba a dictar mañana clases virtuales en la sede del Valle. Sí. Pero en el cronograma no figura que él nos va a dictar los No, sábados. no figura porque él iba a ver con ustedes qué día ustedes podían. ¿Entendés? Él no nos preguntó qué día podíamos, él directamente dijo el sábado y es el sábado. Ah, bueno, listo, entonces tomó el horario que está previsto para la presencialidad. Claro, pero el tema es que yo no puedo presenciar la clase virtual por el tema de distancia, porque él puso de 8:30 a 9:30 y nosotros a las 10 ya entramos a clase de matemática presencial. Y por el tema de la distancia de transporte yo no llego en media hora. Ah, ¿y cuánto necesita? ¿Y por qué no le dijeron eso entonces a él? Porque habían dos profes ese día, había un profe varón y una profesora mujer que ella dijo que no era de nuestra área, digamos. O sea, ella no dictaba clase en nuestra comisión, pero ella igual estaba presenciando ahí. Y ella fue la que nos dijo que en ese horario. Ah, mira. Bueno, pero bueno, díganle, si después de correr el horario, capaz que en vez de ser a las 8:30, para ustedes puede ser de 8 a 10. O a 9:30, no sé qué tiempo les va a dar de clase virtual. Abril, tenés que arreglar ese tema. Si tienen que hablar, chicos, porque les va a tomar la asistencia. O sea que mañana por ser virtual sí o sí es por asistencia. O sea, vos decís que vos tenés los sábados presencial en las sedes, ¿tenés clase? Claro, los sábados tenemos matemática. Sí, ¿a las 10? 10 a 12. Bueno, eso le tendrías que haber dicho al profesor. Profesor, ¿cómo hago yo para llegar a la presencial de matemática a las 10? Entonces tienen que hablar con él porque tienen que arreglar el horario de manera tal que ustedes puedan tomar las dos clases. ¿Se entiende? Quizás si te adelanta media hora, capaz que tenés tiempo de viajar y llegar a tiempo a la sede. Bueno, profe. Abril, escúchame, vos tenés que viajar desde dónde, hasta Perico tenés que viajar, ¿vos estás en dónde? Claro, yo vivo en zona ovejería de Monterrico. ¿Y qué tiempo te lleva de llegar hasta Perico? Y más o menos una hora, porque depende del colectivo, digamos. Ajá, una hora te lleva. Bueno, decirle al profesor, unite a la clase, no sé si vas a poder, aunque sea unos 10 minutos, estar o no. Sí, porque yo, por ejemplo, yo tengo cola a las 9:15 y bueno, allá a Monterrico llego tipo 9:40 y ya me tengo que tomar un remis para Perico y llego justito, digamos. Bueno, listo, entonces el ratito que vas a estar en clase, apenas ingreses a clase, explicarle al profesor tu situación, porque seguro que no sos la única que tiene que viajar. Entonces, explicarle eso y decirle que estás con ese problema ustedes porque tienen clases de matemática a las 10. ¿De 10 hasta qué hora tienen matemática? De 10 a 12 del mediodía. Ajá, bueno. Sí, planteale esa situación y no sé, yo voy a ver de qué manera podemos ver si se puede corregir el horario de matemática, no sé, con cosa de que tengan media hora más. Pero bueno, decirle al profesor porque si no te va a poner falta porque va a pensar que no estás yendo a la clase, que no te quedas en la clase y que, ¿entendés? Porque los va a hacer trabajar en clase, van a tener que contestar preguntas, seguro que les va a preguntar cosas, van a querer que participen como corresponde, entonces a una clase práctica, entonces habla con él apenas te unas a la clase. ¿Sí? Bueno, profe, igual yo lo voy a poner en conocimiento de eso para que vea cómo podemos hacer. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. No, no hay por qué. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Alguna otra pregunta, alguna consulta más? Disculpe, profe. ¿Cómo? Disculpe una pregunta. Mañana el tema de las clases de contabilidad son a las 9:30 hasta las 10:30, ¿que no?
Sí, de la comisión 2, 4 y 6, de 9:30 a 10:30. Y la comisión 1, 3 y 5, de 8:30 a 9:30. Ah, bueno. Así como está en el cronograma, Antonella, fíjate. Sí, sí. Y aparte yo hoy les puse en la unidad número 1, ¿no? En la unidad número 1, en el aula, fíjense donde dice, a ver, ya les digo bien, en la unidad número 1, donde dice espacio de actividades. A ver, espacio de actividades en el aula. Ahí está el trabajo práctico número 1, ¿no? Debajo de donde dice trabajo práctico número 1, les puse un anuncio de color verde, donde les digo en qué aula tienen clase las distintas comisiones. ¿Estamos, chicos? Para que sepan a qué aula tienen que ir, porque van a estar las comisiones al mismo tiempo y vamos a dar las clases en 3 aulas diferentes. Entonces, la comisión 1 y 2 tiene clase en el APB, en el aula grande de abajo. La comisión 3 y 4 tiene clases en el aula APA 1. Hay que subir la escalera y en el aula más grande de arriba, ahí van a tener clases las comisiones 3 y 4. Y las comisiones 5 y 6 tienen clases en el aula 6. El aula 6 queda al fondo, hay que pasar los 2 patios, ir al fondo donde está la biblioteca. Ahí está el aula 6. ¿Entendido? Sí, profe, muchas gracias. Fíjense bien en el aula, ustedes tienen que mirar siempre el aula, ahí les informamos todo, ¿sí? Porque si no van a andar deambulando mañana y no van a saber a qué aula ir. Y tienen que ir temprano y llegar a horario porque el profe va a tomar asistencia, ¿sí? Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Ninguna otra duda? ¿Ninguna otra preguntita? Profe, sí. Una pregunta ya sobre la teoría, digamos. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre memorial inventario, partida simple y partida doble? Ah, muy buena pregunta. ¿Y no has leído la bibliografía? Sí, no pero más o menos. No entendés cómo es la mano. No entiendo mucho porque yo en el colegio, por ejemplo, no tuve contabilidad, no entendí nada, digamos. Sí, no importa, pero esto es historia, no es contabilidad en sí, digamos. Okay. En el Memorial, que fue el primer libro que existió de registración, así el Memorial, ahí se registraban las operaciones con los clientes, ¿no? Cada vez que se le prestaba dinero a los clientes, se cargaba, decía ahí, la contabilidad al cliente. Y cada vez que depositaban dinero a los clientes, se cancelaba, digamos, la cuenta del cliente. Eso era lo único que se registraba en el Memorial. Y luego vienen los memoriales inventarios. ¿Por qué? Porque además de registrar esas operaciones, se comenzaron a registrar operaciones de caja y además ese memorial inventario contenían verdaderos inventarios, dice. ¿Qué son los inventarios? El inventario es un listado detallado de todos los bienes y deudas que poseía el comerciante, ¿no? Entonces, en esos libros memoriales e inventarios se registraba lo que se registraba antes en el memorial, más las operaciones de caja, más los inventarios. Es decir, había un listado completo de los bienes que poseía el comerciante y de las deudas que poseía el comerciante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya los comerciantes querían conservar cada vez más todas las operaciones que realizaban. Y de ahí se pasó a la contabilidad por partida simple, porque llegó un momento en que el memorial inventario era insuficiente para registrar todas las operaciones, ¿sí? Entonces se pasó al sistema de partida simple. En este sistema de partida simple se registraban todas las operaciones en orden cronológico, ¿sí? Todas las entradas y salidas de valores se registraban en realidad, ¿sí? Todos los ingresos y todos los egresos se registraban por orden cronológico, es decir, en el orden en el que se iban dando las operaciones, ¿sí? Pero ahí no existía ningún tipo de clasificación de operaciones, se registraban así, ingreso y egreso todos los días, en el orden en que se producían. Entonces, ¿qué defecto tenía este sistema de partida simple? Es que el comerciante no podía saber cómo le había ido, si había ganado o había perdido, ¿sí? Entonces, no le daba el resultado, esa contabilidad por partida simple. Entonces, ¿cómo se lo obtenía? Haciendo la diferencia de los ingresos menos los egresos.
Ese era el sistema por partida simple. Ahora, de ahí se pasó al sistema por partida doble, ¿no? Y el sistema ese por partida doble, que fue el más importante, acá nace, ¿no? El sistema por partida doble, y la característica del sistema por partida doble es que tiene el libro diario, aparece el libro diario, digamos, ¿sí? ¿Qué más tenía de importancia? La forma de registrar, que había siempre, digamos, una registración contable, siempre tenía dos registraciones, ¿sí? Como mínimo tenía dos registraciones, una que se hacían en el debe y otras que se hacían en el haber, ¿sí? Es decir, por eso se llama por partida doble, porque a todo débito le correspondía un crédito. Eso significa la partida doble, ¿sí? Es la manera en que se registra. Eso significaba. ¿Y qué importancia tenían? Porque aparte de haber un débito y un crédito, la contabilidad por partida doble ya se registraban con cuentas de ganancias y de pérdidas. Entonces la partida doble ya nos daba un resultado. Ya le decía al comerciante si había ganado o había perdido. Aparecen las cuentas de pérdida y ganancia. Aparece el libro donde se hacían las registraciones contables con el nombre de libro diario. Y además se hacía un balance de comprobación de sumas y saldos. Todo eso era lo que se hacía en un sistema de registración de partida doble. ¿Sí? Esas son las características de la partida doble. Bien, gracias, profe. No, no hay por qué. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Nada más? Disculpe, yo me retiro. Tengo clases de matemática ahora. Sí, cómo no. Gracias. Hasta luego, gracias, profe. Hasta luego. Que estén bien. Bueno, ¿nadie más, chicos? ¿Nadie más tiene ninguna pregunta? Así ya quedan liberados. Yo, profe. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Sí, María. Quería consultar qué día, aparte, o sea, bueno, todos los viernes va a ser consulta, esa clase virtual de consulta. Sí, así como figura en el cronograma, todos los viernes de 5 a 6 y media. 5 a 6 y media, bien, porque yo no puedo asistir a clase de teoría porque trabajo y bueno, ahora me desconecté un poquito. Y entonces, como para tener esa clase, escucharla y bueno, tener un poco más de noción de lo que se habla en teoría. Claro, bueno, pero vos tenés la clase grabada, ¿no? Si no podés asistir a las clases de teoría, tenés la clase grabada, entonces vos cuando estés estudiando, anota las dudas que tengas o lo que no entiendas y me lo preguntás en las clases de consulta. Bien, sí, quería saber si todos los viernes a esta hora va a ser o si hay otro día, porque es la primera vez que vi que hoy estaba, no había leído en la página. Sí, todos los viernes va a ser la consulta, el próximo viernes va a ser de la unidad 2. Bien, muchas gracias. ¿Sí? Así como en el cronograma, tal cual figura en el cronograma. ¿Mm? Bueno, ¿qué más? ¿Nada más? Profe, una duda, ¿las clases estas de consulta son por asistencia? No son con asistencia, son consultas, así que no son con asistencia. Viene el que necesita venir para preguntar algo, porque necesita aclaraciones de la teoría o de algún punto de la práctica, como hemos visto ahora, es para reforzar un poco todo lo que vienen viendo ustedes, porque uno siempre le quedan dudas, chicos, porque mientras más uno lee y estudia, más dudas tiene. Entonces, hay que sacarse las dudas con tiempo, para eso. Por eso la tienen que aprovechar y tienen que venir con todas las dudas anotadas, ¿sí? Bueno. Profe, una consulta. Bueno, chicos, ¿nada más? Consultita. No, gracias a ustedes, chicos. Nos vemos entonces en la próxima clase, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego, chicos. Sí, profe, gracias. No, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. A ustedes. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Chao, hasta luego.
¿Es una consulta? Sí. Y eso con respecto a la doctrina eurocontinental, ¿de qué trataría más o menos? ¿Cómo, Cristian? No De te la escuché doctrina, bien. de la doctrina eurocontinental. Sí, ¿qué duda tenés de eso? ¿Y eso qué es lo que trataría, o sea, lo principal o lo primordial? Lo que figura en el Power. El pensamiento contable estuvo siempre enrolado en alguna de esas dos doctrinas, la anglosajona y la eurocontinental. Y si vos las estudias y las comparas, vas a ver que hay diferencias muy notables entre una y otra. Y eso es lo que hay que saber, cuáles son las diferencias. Que era uno de los ejercicios que tienen en el trabajo práctico. Eso yo se los repasé en la clase de teoría. Por eso Listo, ¿qué es lo que no entendías de eso? Porque si vos lees una y lees la otra, ahí es lo que está ahí, digamos. O sea, aparte, si vos lees la bibliografía, va a ser quizás un poquitito más extenso de lo que está ahí, pero te lo explica bien, digamos. No sé qué es lo que no entendés de eso, Cristian. Yo te lo explico, no hay problema, pero decime qué. No te puedo repetir todo el tema. No, sí, acá está, sí, ya lo encontré de lo de todo que listo, profe, no, esa era mi duda, no. ¿Sí? Bueno. Lo que está en el Power, acordate, es lo más importante, ¿no? Es lo que tenés que saber sí o sí. Bien, profe, muchas gracias. Bueno, no, ¿por qué? Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. No, ustedes, hasta luego, chicos, que estén bien. Usted también. Gracias.